uno de nosotros, en nuestro diario vivir, vivimos tantos momentos acertados y momentos que no atinamos. Creo que eso hace parte de la vida. Atinar y desatinar. La vida Dios la hizo de una forma pero tan compleja, pero maravillosa. Es un mundo de matices, colores, dimensiones, profundidades, alturas, anchuras, diversas formas en el diario vivir de nosotros enfrentar cada momento y segundo de nuestra vida. Tal vez para muchos desde un principio han vivido momentos difíciles desde la infancia. Y qué terrible ha sido esto. Algunas personas han pasado por momentos traumáticos en sus vidas, tal vez desde el punto más terrible como abusos o violaciones, como también daños verbales, psicológicos. Esto ha causado en muchas personas de una u otra manera un sentido a veces abstracto, negativo de la vida. Muchas personas inclusive en consultas o en consejería me han dicho: pastor, no le veo sentido a la vida. He escuchado cientos de personas llamarme como con una determinación de quitarse la vida. Y recuerdo que hace un tiempo una mujer drogada me expresa y me dice que estaba decidida en ese momento a quitarle la vida tanto a sus hijos como a ella, porque estaba pasando por momentos difíciles, no tenía para la comida, no tenía para alquiler, no tenía una pareja. Y en medio de un mensaje ella escuchó, estaba muy alcoholizada y muy drogada, y recuerdo que en ese momento me dijo: no sé por qué estoy llamando, pero lo que sí le quiero decir es que para vivir una vida como la que estoy viviendo, prefiero no vivirla. Y quería, antes de tomar una decisión, pues pedirle perdón a Dios, y lo estoy escuchando a usted y quiero pedirle perdón a Dios, pero estoy tan decidida. Este tipo de cosas y circunstancias que muchas personas vivimos, yo lo miro y lo catalogo como radica en el corazón del hombre. Y el corazón nuestro es tal vez como un cofre de oro, cofre muy valioso, ese es nuestro corazón. Que Dios diseña esa caparazón, ese cofre, ese espacio para Él depositar su presencia. Dios, cuando hizo al hombre, le hizo su corazón para que Dios morase en el corazón del hombre. Pero no sé si usted en algún momento de su vida le cambió el sentido a algo por el cual de pronto usted lo compró. Es decir, hay personas que tienen la capacidad, y entre ellos soy yo, que compramos un gimnasio multifuncional para colgar la ropa. O sea, le cambiamos el sentido o el propósito a las cosas, ¿verdad? Como cuando de pronto alguien compra, no sé, un trapero, pero quita el palo y también arma un armario improvisado, porque somos buenos para cambiarle el propósito de las cosas. Y así como lo hemos hecho en nuestro diario vivir, también lo hicimos en nuestro corazón. Aquel cofre de oro maravilloso, en un momento determinado de nuestra vida, lo que hicimos fue convertirlo en una caneca, para lanzar en esa caneca no cosas valiosas, sino resentimientos, dolores, frustraciones, culparnos a nosotros mismos, culpar a los otros, malas decisiones, y comenzamos a llenar esa caneca. Lo más terrible, y no sé si a usted le ha sucedido, es que cuando uno deja de sacar la basura por una semana, eso apesta, porque lo lógico es que en el momento de uno deshacer las cosas, o más bien cuando uno va a tener la basura, la idea es deshacerla a lo mucho, al día siguiente como mucho.
Pero tú te imaginas, dependiendo la edad que tú y yo tengamos, una basura allí metida, sin expulsarlo, sin botarlo. Sucede que la Biblia nos habla de muchos personajes que cometieron errores así como tú y como yo. Hombres como tal vez David, que dice la Biblia que desde su juventud tal vez fue visto muy mal por sus hermanos cuando les fue a llevar el almuerzo. Dice la Biblia que los hermanos de David le dijeron: tú eres un pícaro. O sea, un pícaro es una persona que no tiene credibilidad. Tú eres irresponsable. ¿Con quién dejaste las ovejas? No había tal vez hacia David una buena imagen, pero no solamente pasaba con los hermanos de David. La Biblia enseña que David también fue señalado, obviamente, y cometió cientos y miles de errores. Pero usted nunca va a escuchar a David en un salmo o en un texto declarar que es un fracaso o que fracasó. ¿Sabes por qué? Porque el fracaso no existe. Alguien diría: pastor, ¿qué es lo que usted está diciendo? Hombres como Abraham, que dice la Biblia que escuchando el consejo de su esposa, se llegó a la criada, y fueron 13 años en ese momento de que la criada constantemente lastimaba a la esposa de Abraham, hasta que Dios le dijo a Abraham: deja ir a Ismael. Hasta el día de hoy la descendencia árabe viene de Ismael. Hasta el día de hoy. Lo más extraño de las cosas de Dios es que Dios le dio posesión, le dio tierras a Ismael y su descendencia antes que a Israel. De hecho, le dijo a Israel que tendría que comprarle alimento y agua a la descendencia de Ismael. ¿Cómo se sentiría entonces la descendencia de Isaac, Jacob, Israel? Nunca usted va a escuchar en un pasaje bíblico de un hombre como Isaac, Abraham o Jacob que habían fracasado. ¿Sabes por qué? Porque el fracaso no existe. Existen los malos procesos. Existe la mala planeación. Pero cuando es en Dios, usted y yo estamos, Dios convierte los procesos y las malas planeaciones, lo convierte en temporadas de enseñanza, de aprendizajes. Pero al final, Dios cumple el propósito con aquellos que confiamos en Él. Porque en Dios el fracaso no existe. Y tal vez muchos de los que estamos acá nos hemos sentido en un momento de nuestra vida como frustrados, fracasados. Algo no he logrado. Algunas personas dirían: bueno, yo quería entrar a la mejor universidad de Barranquilla, de Colombia, pero no pude. Estoy estudiando en tal lugar. Otro diría: bueno, estudié ingeniería, pero estoy trabajando como mensajero. Sé que usted y yo hemos escuchado más de una vez cuando una mujer de pronto no funcionó su matrimonio, su primer matrimonio, y tal vez tuvo hijos en ese primer matrimonio, pero no funcionó. ¿Cuál es la palabra que se le emplea en este caso a la situación de la mujer? Fracasaste. El primer fracaso, el segundo fracaso. Pero quiero decirte en esta hora que el fracaso no existe. Diga conmigo: existen los propósitos divinos de Dios. Hombres como en este caso Elías, que dice la Biblia que Elías lo menciona de la nada. Elías salió de repente. De pronto aparece Elías por allá en Primera de Reyes, si no estoy mal, en el capítulo 15, 16. Por primera vez menciona a Elías. No menciona su genealogía, no menciona
sus padres, no menciona nada de Elías. Solo dice Elías Pisbita, nada más. Pero ¿quién era Elías? Un tremendo hombre de Dios, profeta. Dice la Biblia que este hombre tenía tan nivel espiritual que hacía descender fuego del cielo. ¿Ha visto usted a alguien así? Que con la palabra descienda fuego del cielo. Es más, tan tremendo era Elías que en una ocasión fueron a buscarlo y lo saludaron desde lejitos y le dijeron: Elías, siervo de Dios Altísimo. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del saludo de Elías? Si soy siervo del Dios Altísimo, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y dice la Biblia que el fuego los consumió a todos. ¿Tú te imaginas que Elías se congregara en Shalom? Nadie lo querría saludar, ¿eh? Nadie lo quisiera mirar. Era un hombre con tremenda autoridad, con tremenda palabra. Elías no solamente tenía esa forma poderosa de un respaldo de Dios. En un momento hubo una sequía tremenda y Elías le dice al criado: ve a donde el rey y anúnciale que una gran lluvia se oye o se aproxima. Y dice la Biblia que el criado iba a caballo. Y cuando el criado llegó donde el rey, ya Elías estaba ahí. O sea, fue mucho más rápido que el hombre que iba a caballo. Porque Elías se movía en tremendas dimensiones. Pero la Biblia menciona de Elías que cuando Elías comenzó a desafiar la idolatría que había en la nación de Israel, porque ese es el trabajo del profeta, encarar al pueblo para que se acerque a Dios. Dice la Biblia que la reina, la esposa del rey, muy molesta porque Elías había decapitado a todos los profetas falsos, esa mujer juró por sus dioses y por Raimundo y todo el mundo que al día siguiente Elías iba también a estar decapitado. Escúchame esto. Y dice la palabra que Elías, en Primera de Reyes 19, se metió en una cueva. Y si Elías se mete en una cueva, nos tenemos que preguntar: ¿qué pasó allí? Porque si usted y yo oramos, ayunamos, yo me imagino que el nivel de oración de Elías era de otro mundo. Pero, ¿qué pasó con Elías? ¿Será que le dio miedo la amenaza de esta mujer? ¿Qué fue lo que pasó con Elías? Y la Biblia enseña que cuando Elías estaba allí, vino un ángel del cielo y le dijo a Elías: Elías, levántate, come y bebe, porque un largo camino te resta. Mira, y el ángel, le dice la palabra, le preparó. Wow, qué nivel de relación de Elías con Dios. A ver, alguien que está aquí, un ángel le ha preparado, así sea un confite, así, cómete este confite. A Elías le prepararon una torta, y no fue una, le prepararon en 3 ocasiones. Dice la Biblia que el ángel le dio, Elías volvió a dormirse, el ángel volvió, lo despertó, le dio y volvió a dormirse, hasta que Elías se levantó. ¿Qué nivel de relación con Dios? Pero ¿por qué se tuvo que meter en la cueva? Diga conmigo: porque era un ser humano así como yo. El hecho de que seamos gente de Dios no nos excluye de sentirnos cansados, de sentirnos muchas veces sin fuerzas. Pero una cosa es que te sientas sin fuerzas y otra es que te sientas fracasado. Pero mientras que seas un hombre y una mujer de Dios, debes entender que en Dios no existe el fracaso. Porque Dios no es un Dios de gente fracasada. Dios es un Dios de gente con propósitos.
Y dice la palabra, y quiero que vayas conmigo en 1 Reyes 19:8. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Reyes 19:8 dice: se levantó pues, escúcheme bien, Elías, después de haber estado en la cueva y haber comido, y después de haber hecho todo lo que hizo, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches a Astoret, el monte de Dios. Si hay una de las cosas que nos hace sentir cansados, afligidos, desanimados, es nosotros luchar la vida con nuestras fuerzas. Tomar decisiones con nuestros cálculos, con nuestros pensamientos. La Biblia enseña que cuando el profeta fue a ungir a David, antes de conocer a David, él vio al profeta, un hombre de Dios, a los hermanos de David corpulentos, y el profeta dijo: este es el hombre que Dios me mandó a escoger. Y Dios le dijo: detente, porque el hombre que ve lo que está delante de sus ojos. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva, Dios les dijo: pueden comer de todo árbol menos de este. Dice la Biblia que Eva vio que el fruto, dice la Biblia, vio que el fruto era agradable y codiciable. Nuestra humanidad se mueve por lo que ve, por lo que escucha, por lo que siente, por lo que percibe. Esa es nuestra humanidad. Pero Dios desea que nosotros no nos movamos por la humanidad. Porque si nosotros nos movemos por la humanidad, nos vamos a cansar. Pastor, pero ¿cómo nos vamos a mover? Voy a tomarte de ejemplo a Elías. Elías se levantó, comió y bebió y salió. Pero Elías no aprendió, sino que volvió a cometer el error. Y aquí está el error de Elías. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Caminó 40 días y 40 noches. Voy a volver a decirlo. Caminó 40 días y 40 noches. O sea, ese hombre no descansó. ¿Por qué nos sentimos a veces tan cansados? Escúcheme bien, no fracasados, sino frustrados muchas veces. Nos sentimos cansados. ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar de que somos seres humanos, y el hecho que seamos seres humanos, muchas veces nos vamos a mover por lo que estamos viendo, y si nosotros decidimos por lo que estamos viendo, nuestra humanidad siempre nos va a pasar factura. La Biblia dice que hay una oposición entre el espíritu y la carne. ¿Tú sabes por qué hay personas tan cansadas? Porque se han movido por lo que ven, pero no por lo que el Espíritu Santo les trata de hablar a su espíritu. Y cuando Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios, ¿cuál era el desespero de Elías de ir tan rápido? ¿Hacia dónde? ¿Qué quería Elías? Tal vez Elías quería salir de lo que él sentía. ¿Y qué sentía Elías? Verso que sigue. Y allí se metió, ¿dónde? Otra vez a Elías le encantaba andar encuevado. Yo sé que eso no pasa en esta escuela dominical, pero en las otras escuelas hay gente que le gusta andar metidos en cuevas. Porque mientras que tú no aprendas del proceso, seguirás en el proceso. Mientras que tú no entiendas
que en Dios, aunque no exista el fracaso, escúcheme bien, sino los malos procesos, los malos cálculos, las formas negativas de nosotros precisar, mientras que usted no aprenda eso, seguirá calculando mal, seguirá tomando malas decisiones con los mismos malos resultados. ¿Cuántas personas no han entendido que si tantas veces lo he intentado por ahí y no ha funcionado, es porque por ahí no es? Acuérdate de Jonás. Dios le dijo a Jonás, ve y predica. O sea, Dios le dijo a Jonás, sírveme. ¿Y qué hizo Jonás? No, yo no voy para allá. Y se mandó para otro lado. Pero cuando estaba la tormenta y la cosa, Jonás entendió. Nadie le dijo a Jonás. Él entendió que tenían que lanzarlo al mar y descansar en lo que Dios quisiera hacer de él. Pero a veces nosotros estamos luchando contra Dios. Dios nos insta. ¿A qué Dios nos insta? ¿Qué es lo que Dios quiere? Mira, hay personas que están decidiendo tan mal, pero ni siquiera se toman el tiempo de preguntarle a Dios, Señor, ¿será que sí o será que no? Y recuerda algo, hay uno de los errores más tremendos que nosotros cometemos. Esto me pasa a veces con frecuencia. Hay personas que me han dicho, pastor, le estoy orando a Dios porque quiero hacer tal cosa. Yo le digo, ok, listo, sigue orándole al Señor. Pero yo quiero escuchar su opinión. No, o sea, mi opinión es que le ores a Dios. Bueno, le estoy orando y yo sé que Dios me va a respaldar. Y resulta que dicho respaldo es que el día siguiente, o los 2, 3, 4 días, la persona hace lo que ella quiere porque ella cree que ya Dios le respondió. Y cuando eso sale mal, entonces o se aparta o se desanima o culpa a alguien. Ese es como cuando uno está enamorado. Entonces, cuando la persona está enamorada, a mí me pasó de adolescente, y yo recuerdo con mi primera novia, que le dije al pastor, pastor, yo le puse una señal a Dios, y esa señal la cumplió Dios. Ella es. Porque hay veces nosotros somos tan tremendos que le ponemos señales a Dios, pero en voz baja estamos empujando, como que, para que eso sea como yo quiero. Y así no funciona. Porque cuando nosotros creemos que vamos a tomar la decisión correcta, dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Escucha lo que dice, que al hombre le parecen derechos. Porque tenemos que separar la humanidad del espíritu. La Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el espíritu. Pero mientras que nosotros decidamos por lo que vemos o escuchamos, analizamos, procesamos, pero no hay una dirección del espíritu, nos vamos a cansar. Pero escúcheme bien, no estás fracasado todavía o no vas a fracasar. Solamente seguirás en ese momento de proceso hasta que entiendas que debes ser guiado por el Espíritu. Y dice la Biblia que cuando Elías se metió en la cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Te pregunto algo, ¿será que Dios se complace con vernos a nosotros en ese estado de que, ¿qué hago? Pastor, me cortaron el recibo del gas. ¿Qué hago? Mi matrimonio está a punto de acabarse. ¿Qué hago? Nos metemos en una cueva enseguida. La cueva es no sé qué hacer. Pero ¿por qué no sabes qué hacer? Porque decidiste con tu humanidad. Y cuando decidimos con nuestra humanidad, es allí donde nos sentimos cansados sin saber qué hacer. Pastor, pero cuán difícil es decidir bajo la dirección de Dios. Mira,
Así como usted hoy vino en esta hora, usted dispuso su corazón, usted se esforzó por asistir aquí a este lugar, usted tiene que hacerlo no solamente hoy, sino también mañana y también pasado mañana. Levantarse temprano con esa actitud, voy a buscar a Dios. Usted está en el trabajo, está meditando en Dios. Te aseguro que Dios te va a dirigir en tu día a día. Y Dios te va a decir, métete por aquí, métete por allá, haz esto, no hagas lo otro. Pero mientras que nosotros veamos al evangelio como una secta, como una religión más, que yo voy al culto cada 8 días, pero el resto del día a mí me toca sacudirme porque a mí me toca y yo decido sobre mi día y yo hago esto y yo hago lo otro y el yo, allí nos vamos a sentir cansados. Porque debe existir una diferencia en el antes y en el ahora. Usted antes se movía como una persona terrenal. Usted luchaba sus batallas con sus propias fuerzas. Pero ahora no. Ahora usted tiene que dejar que Dios luche por usted. Pero usted tiene que hacer algo. Y es salir de la cueva. ¿Cuál es la cueva para usted? ¿Qué hay en una cueva? Yo nunca he estado en una cueva. La cueva más aproximada que yo he ido ha sido el zoológico. No sé cuántos han ido a esa cueva donde están los murciélagos. Le aseguro que en toda cueva hay murciélagos, oscuridad, humedad, no hay comodidad, hay temor. Porque ¿qué más puede haber en una cueva? Yo le animo a usted para que entienda qué puede haber en una cueva, que esta semana visita el zoológico y es más, se echa una siesta allí, en la cueva de los murciélagos. Le aseguro que usted va a sentir incertidumbre, temor, si usted está pasando por algo así. Está en una cueva. Si usted no sabe qué va a pasar con el mañana, si usted siente que está solo, hay una cueva allí. Y Dios no te hizo para eso. Dios no te hizo para que te sientas culpable. Dios no te hizo para que te sientas mal. Dios no te hizo para que sientas que todos están en tu contra. Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Le hace la misma pregunta que le hizo a Adán. Ahora te pregunto, ¿será que Dios sabía qué hacía Elías ahí? Es que Dios hace unas preguntas. Acuérdate cuando Jesús iba a sanar a un ciego, le preguntaba, ¿qué quieres que haga por ti? Ahora Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Mira la respuesta de Elías en el verso 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Diga conmigo, excusas, excusas, excusas. Cuando estamos en la cueva solo hablamos excusas. Ajá, ¿y por qué no has salido adelante? Uy, pastor, es que las cosas están tan difíciles. Excusas. Ajá, ¿y qué es lo que le pasa a tu matrimonio? Porque está así. Oh, pastor, por culpa de él. Excusas. Tus hijos, es que es difícil. Excusas. Porque cuando estamos en la cueva, solo podemos hablar excusas. Así como cuando tú y yo nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, 2 meses de arriendo. Dios te queda mirando así como que. Yo me imagino a Dios cuando tú y yo le decimos al Señor, debo 2 meses de arriendo, Dios. Yo me imagino el rostro de Dios diciendo, ay, muchachito. Porque nuestra humanidad nos lleva a desesperarnos, pero el espíritu que Dios ha puesto en nosotros nos pide, nos demanda estar tranquilos, estar en paz. Pero una cosa es que estés guiado por el espíritu en paz, pero estés moviéndote, y otra cosa es que estés en una cueva creyendo que estás en paz. Son 2 cosas diferentes. Dios nos pide a nosotros que nos movamos por el Espíritu. Y mira lo que Dios en este momento le responde a Elías en el verso 11. Le dice, y Dios le dijo, o él le dijo, ¿qué le dijo? No te escucho, iglesia. ¿Cómo le dijo? Mira esto, mira esto. Dios no es un Dios de gente encuevada. A Dios no le gusta la gente que saca excusas. A Dios le gusta la gente que va para adelante.
Pastor, es que no tengo para el recibo de la luz. Mira, esos recibos están viniendo impresionantemente costosos. Tienes dos opciones. O te quejas o le dices, Señor, respáldame y voy para adelante a resolver. Dos opciones. Así es la vida. O te quejas de tu esposo porque no es lo que tú querías que fuera, o te metes tanto con Dios y comienzas a hacer algo que determine la transformación no solamente de tu esposo, de tus hijos. O sea, tienes una de las dos. Pero hay personas que comienzan a encuevarse. Pastor, es que yo no he podido salir adelante porque tengo mi esposo que es difícil, o mi esposa esto. Pastor, yo no puedo asistir a la iglesia porque es que no tengo zapatos, pastor. Pastor, yo no tengo... Mira, hay personas que me han dicho, pastor, no tengo ropa. Diga conmigo, excusas. Así con ese ánimo, excusas. Dios no es un Dios de excusas. Dios en esta hora nos dice, sal fuera. Ahora, ¿para qué Dios quiere que salgamos? Diga conmigo, para conocerle. Porque Dios no se te va a mostrar en una cueva. Dios no se te va a mostrar mientras que estés excusándote. Dios no se te va a mostrar mientras estés justificando tus problemas. A Dios no le encanta la gente que anda justificándose, diciéndole, Señor, es que mis problemas no. A Dios le gusta la gente que le dice, tengo este problema, pero sé que tú estás conmigo para poder avanzar y solucionar. Es la gente que Dios quiere que pueda avanzar, salir adelante. Es la gente que declara no fracaso, sino victoria. Dios es un Dios grande, amén. Y dice la palabra que cuando Él salió, dice, he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Ay, Dios mío, Dios es tan poderoso, ¿sabes? Y quebraba las peñas de delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Escúcheme esto. Dios le estaba enseñando a Elías. Pero esa enseñanza no iba Elías a aprenderla dentro de una cueva. Esa enseñanza Elías la tendría que aprender afuera. Dios le dijo, sal. ¿Cómo le dijo Jesús a Lázaro? ¿Tú te imaginas que Jesús le hubiese dicho a María y a Marta, quiten la piedra, y luego le hubiese dicho a Pedro, a Juan, acompáñenme allá adentro a soltar a Lázaro? Mira, ¿por qué Jesús cuando hacía un milagro le decía a la persona, toma tu lecho y anda? ¿Sabes por qué? Porque Dios le encanta a la gente que se mueve, a la gente que está activa, a la gente eléctrica. Pero si usted se pone a pedirle a Dios, Dios, un milagro, y está así, eso es estar en una cueva. Dios quiere levantar en este lugar empresarios. Dios quiere levantar en este lugar gente con grandes proyecciones, pero tienes que comenzar. Hay gente que ha dicho, pastor, es que estoy esperando a que me den un dinero. No, no esperes a que venga el dinero, busca el dinero. Es que estoy esperando a que me llamen de una hoja de vida que metí. No, ¿cuál vas a esperar a que te llame? Llama a la empresa, métete. Mira, te lo digo, yo he presenciado en lugares donde de pronto he estado en algunos casos, y las personas meten hojas de vida y así son, ¿ves? Bueno, antes pues, ahora todo es digital. Y las personas meten, pero eso no funciona que tú la metiste y esperaste a que te llamara. Eso sucede nada más en las películas de Disney. Pero si usted quiere algo, usted tiene que moverse. Si usted está decidida este año a casarse, si usted es soltera, usted tiene que ponerse bonita. Si usted es un hombre que quiere tener una estabilidad para su hogar y su familia, tiene que comenzar a proyectarse, tiene que comenzar a pensar, calcular, analizar. Pero dentro de todas estas cosas, recuerda, es Dios quien te va a guiar. ¿Y cómo Dios te va a guiar? Cuando lo pones a Él primero.
Cuando le buscas a su presencia, dice la palabra que Dios no estaba allí. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba enseñándole a Elías. Elías era un hombre de fuego. Y en medio del fuerte ruido, Dios le estaba diciendo a Elías, aprende a diferenciar. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero no estaba allí tampoco. Verso que sigue. Y tras el terremoto, ¿un qué? Y recuerda que Elías es conocido como ¿qué? El profeta de fuego. Mira, te voy a decir algo, amada iglesia. Dios no siempre te va a responder de la misma manera. Eso quiere decir que tú tienes que estar pilas. Por eso la Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La misma palabra nos enseña a estar atentos, a no ignorar las maquinaciones del enemigo, porque el enemigo se te disfraza como ángel de luz. Entonces, cuando la palabra dice, no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible. Imagínese este ambiente así. De pronto Elías dice, aquí hay algo. Aquí hay algo. Te digo algo, amada iglesia. Dios es tan grande y tan poderoso que te puede guiar y te puede hablar mientras que tú te estás bañando. Entraste a la ducha y abriste el chorrito, comenzaste a bañarte y de pronto Dios te dice, mira hija, quiero que renuncies a esto, tienes que renunciar a aquello, porque voy a hacer contigo esto y esto y esto. Pero si tú estás conectado, tú dices, aquí está Dios. Pero si no estás conectado, resulta que el jueves viene un profeta de allá de Sudáfrica y ese viene y bum, pam, pum, pam. Y no. Tienes que aprender a diferenciar porque Dios se mueve de 1000 maneras. De pronto estás acostadito. Mira, te digo algo. Esta palabra, ¿sabes a qué hora me la dio Dios? A las 3 de la mañana. Todavía no estaba dormido. Y cuando estoy acostado, Dios me habló. Habían apagado los equipos, todas las cosas que había alrededor. Y cuando estábamos así, Dios comenzó a hablarme. Y comenzó a hablarme. ¿Cuántas veces he ido conduciendo y no en un culto? Y Dios me quebranta. Orillo el vehículo y a veces comienzo a llorar en la presencia de Dios. Y tú en un servicio. Las ideas, lo que Dios te va a hablar, todas las cosas que Dios te va a enseñar, lo va a hacer cuando tú tengas un corazón conectado con Dios. 24/7. Pero si te desconectas, se acabó el culto hoy domingo y te fuiste para la casa. No, ya se acabó el culto. Allá, dejé a Dios allá en Shalom. Me vine para la casa, sigo mi vida. Allí no vas a escuchar respuesta, porque Dios no es un Dios de 4 paredes. Dios es un Dios que está en todo lugar, está en tu casa, está en el baño, está en la habitación, está en tu trabajo, está en todo lugar. Es más, tienes que estar pilas. Cuando estás en la oficina, Dios te puede hablar allí en la oficina. Estás en la universidad, de pronto un compañero se te acerca y Dios te habla a través del compañero. Por eso nosotros no podemos ser cristianos de 8 días. Ni tampoco de culto en culto. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser cristianos que estén apercibidos de la voz de Dios. Y en el verso que sigue, mira lo que dice la palabra. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto. Porque puede que Elías estuviera en una cueva, pero Elías conocía la presencia de Dios, la diferenciaba. Tal vez estaba su humanidad luchando con su espíritu, pero Elías diferenciaba la presencia de Dios. Una cosa es que tú te sientas en una cueva y otra cosa es que estés apartado de Dios. Dios sabe que aunque estés en un momento de tu vida en tribulación, en procesos, en momentos difíciles, Dios sabe que todavía puedes escuchar su voz.
Y tú también percibes la presencia de Dios. Tú no viniste en este día de hoy porque simplemente ya amaneciste con ganas de venir al servicio. Tú viniste a este lugar hoy fue porque sabías que Dios te iba a hablar. Y cuando llegaste a este lugar estás percibiendo su voz porque hay una respuesta de Dios en cada proceso que estás viviendo. Porque Dios es un Dios de respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que cuando Elías cubrió su rostro y salió, se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué es lo que Dios quería con Elías? Diga conmigo: muévete. Dile al que tienes a tu lado: muévete. Suelta la pasividad. A veces somos cristianos pasivos. Queremos que el esposo se convierta, pero no le hablamos, no le predicamos, no lo cogemos con el taqui-taqui. Queremos que los hijos hagan las cosas bien, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. ¿Qué haces ahí? Haz algo, muévete. Queremos salir de las deudas, pero Señor, mándame el dinero, muévete, haz algo. Pero no puedes seguir en un estado de pasividad, de estar en una cueva, porque Dios no es un Dios de gente encuevada. Dios es un Dios de gente diligente. La palabra lo dice, que Dios bendice la mano diligente. Mientras que no nos movamos, mientras que no manejemos una proyección, mientras que no manejemos ese deseo de avanzar con dificultad, vamos a lograr lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Capacítese usted, empresario que está en este lugar, usted que tiene sueños, proyectos, busque cada día, relaciónese, muévete. Hay personas que dicen: uy, pastor, yo estoy en data crédito, ¿con quién me voy a mover? Muévete, conoce gente. Pero mientras que te quedes en una cueva no va a pasar nada. Y cuando Dios le dice a Elías: ¿qué haces aquí? Verso que sigue, mírale la respuesta a Elías. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel. Fíjate tú que le dijo lo mismo que le dijo en el otro texto. Cuán difícil es esa lucha entre el espíritu y la carne. La carne siempre se va a justificar. Pastor, pero es que ya yo escuché la palabra, tremenda palabra. Yo apenas que usted predicó, yo el lunes comencé a relacionarme, pero es que la cosa está difícil, pastor. ¿Y tú sabes por qué Dios te la pone difícil? Para que aprendamos. No eres un fracasado. No soy un fracasado. Nunca hemos nosotros fracasado, jamás. Solo que no hemos entendido todavía el proceso. El proceso nos hace crecer, nos hace mejorar, nos desarrolla, nos hace entender que Dios ha estado y seguirá estando con nosotros. Pero tenemos que movernos. Y dice la palabra: han dejado tus pastos, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Verso que sigue. Mira, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino. Fíjate tú que Dios es un Dios de múltiples respuestas. Cuando Elías le dijo la primera vez esto, Dios le dijo: sal, y se mostró a Dios. Y Dios se mostró a Elías. Ahora, en la segunda ocasión, ahora Dios no le está mostrando su presencia a Elías. Ahora le está diciendo: ve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Mira, te digo algo, iglesia. Muchos de nosotros nos metemos intencionalmente en el desierto, no porque Dios quiera, sino porque nuestra humanidad a veces está tan cargada, a veces está tan fuerte nuestra humanidad, que solamente el desierto, donde no hay comida, donde no hay nada, es que mata a la humanidad para que aflore el espíritu. Muchas veces Dios te pone a pasar momentos difíciles, entonces, cuando tu humanidad está tan fuerte, para que te aferres a Dios. Mientras que no te aferres a Dios, no vas a escuchar su presencia, su voz. Amada iglesia, shalom. Cada día será mucho más difícil, ¿sabes? Eso que usted ve en las noticias y todas las cosas que usted está escuchando actualmente, no son otras cosas más de que la venida del Señor está cerca. Y Dios viene por una iglesia que esté preparada.
No una iglesia que esté escondida en una cueva, no una iglesia que esté pensando nada más en sus problemas. ¿Acaso Dios no sabe por los problemas que estás viviendo? ¿Acaso Dios no sabe las necesidades que tienes? ¿Acaso Dios no sabe tus luchas internas? Dios las sabe, pero tenemos que crecer, mejorar, tenemos que movernos, hacer lo que Dios dice que hagamos. Tenemos que realmente apasionarnos por Él, y aún así dentro de nuestra humanidad, Dios ha sido paciente con nosotros. Y los desiertos que muchas veces estamos viviendo han sido provocados por nuestras excusas. Pero ¿sabes qué tan hermoso y poderoso es Dios? Que aún en el desierto nos envía el maná. Aún en el desierto nos pone la luna, la nube de día y la columna de fuego de noche, porque Dios sabe que Él cumplirá en cada uno de nosotros su propósito por el cual hemos sido llamados. Dice su palabra que Él perfeccionará la obra que empezó en tu vida. Pero mientras que sigas en excusas y en excusas, ahí seguirás todavía en la cueva, y Dios te dice: sal de la cueva, sal de la cueva. Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Vamos a sacudirnos, iglesia. Vamos a hacer las cosas como Dios determina. Y el último verso en esta hora dice: y a Jesús, hijo de Nisi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abed Meolab, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios sabe cuando ya tú estás cansado, cuando ya tú quieres tirar la toalla, pero tienes que cumplir la misión por el cual Dios te llamó que la hiciera. Y mientras que nosotros creemos que somos los únicos, ya Dios nos tiene reemplazo, porque aquí el protagonista debe ser solamente el Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor.